decir es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Bueno, porque la palabra de Dios le atribuye atributos, valga la redundancia, que solamente Dios puede tener. Y el primero le atribuye la eternidad. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahí está la palabra refiriéndose al Espíritu como el Espíritu eterno, y solamente Dios puede tener eternidad. Pero hay otras cosas que la palabra dice con relación al Espíritu Santo que nos hablan de que es Dios. Este es un versículo que citamos anteriormente, Salmos 139:7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? La omnipresencia solamente Dios puede tener, y la palabra de Dios le asigna omnipresencia al Espíritu Santo. David dice, si me voy a los cielos, tú estás ahí. Si me voy al Seol, a las profundidades de la tierra, tú estás ahí. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? De ningún lado, a ningún lado. El Espíritu no solamente es omnipresente, es omnisciente. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, él dice lo siguiente en los versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu, con letra mayúscula, con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios escudriña aún la mente de Dios, escudriña las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque lo conoce todo, es un espíritu omnisciente, es eterno, es omnipresente, es omnisciente. Mira qué más dice la palabra. En un momento dado, cuando la iglesia primitiva estaba naciendo, los discípulos estaban vendiendo sus posesiones y entregándolas a los apóstoles para crecimiento de la iglesia. Entonces Ananías y Zafira, una pareja de esposos, vendieron un solar, por así decirlo, una parcela, y vinieron y le dijeron a los apóstoles, le dijeron a Pedro que le habían traído todo el dinero de la venta, lo cual era una mentira, habían traído una parte. Y realmente ellos no tenían ninguna necesidad de mentir, porque ellos pudieron haber dicho, mira, lo vendimos por 10 pesos y te estamos dando 5, la mitad, eso es buena proporción. ¿Qué es lo que Pedro le dice? No había necesidad de que mintiera, no era tuyo antes de venderlo, y ahora que lo vendiste no es tuyo, entonces ¿por qué están mintiendo? Pero esa mentira, cuando Pedro se dirige a ellos, oye lo que le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Claramente identificando al Espíritu Santo como Dios. Entonces no hay duda, volvemos y lo repetimos, el Espíritu Santo es Dios, tiene los mismos atributos, merece el mismo honor, la misma honra que Dios Padre y que Dios Hijo. En el funcionamiento de lo que es el plan de redención, Dios ha dispuesto que en un momento el Hijo estuviese subordinado al Padre y en otro momento ahora el Espíritu subordinado al Hijo y al Padre. Vamos a hablar un poquito del trabajo del Espíritu Santo. Nosotros creemos, mucha gente cree como que el Espíritu Santo no hizo absolutamente nada hasta el día de Pentecostés. O que el Espíritu Santo estaba ahí haciendo nada y el día de Pentecostés, ¡boom!, comenzó su trabajo. No, el Espíritu Santo ha estado trabajando desde el inicio. El Espíritu Santo tuvo una participación en la creación. El Espíritu Santo tuvo una participación durante todo el Antiguo Testamento, que a partir de Pentecostés cobró una cierta dimensión que antes no la había tenido. Sí, estamos de acuerdo. Pero tuvo un trabajo. El Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios moraba, o se movía sobre las aguas, mejor dicho, se movía sobre las aguas. En la creación ya estaba presente. Nosotros leemos en Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Ruá, que ese es el Espíritu Santo, me da vida. El Espíritu Santo tiene una función en la creación de vida. De la misma forma que Jesús, como agente de la creación, tuvo una participación también en la creación. No es algo que el Espíritu que Jesús hizo divorciado del Espíritu de Dios. Han participado en este plan de redención. Asimismo, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. De manera que cuando Moisés estaba siendo inspirado para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, el Espíritu Santo estaba trabajando.
haciendo que, entre otras cosas, inspirando a Moisés. De manera que su trabajo se ve claramente a lo largo de toda la Biblia. La concepción de Jesús dice que María concibió por obra del Espíritu Santo. El bueno Job 33:4 dice que Él es que da vida y que Jesús fue concebido por obra de Él que da vida, del Espíritu Santo. Vemos la congruencia ahora, que Job dice que Él me ha dado vida y cuando Jesús es concebido es por el Espíritu Santo que es concebido. Pues parece que Job tenía razón. El Espíritu Santo ilumina al creyente. Una de las cosas que Jesús revela, y ahí está en Juan 16, del 12 al 14, cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea que cuando a veces yo comienzo a discernir algo, bueno, eso como que no corresponde a la verdad, ese discernimiento, esa iluminación para discernir entre blanco y negro, me la da el Espíritu Santo que mora en mí. Es de las tres personas de la Trinidad, es una persona muy importante también para mi vida diaria. Juan 16:8 dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado. Y es ese versículo más múltiples otros pasajes de la Biblia que nos dice a nosotros que cuando una persona tiene arrepentimiento, la única razón por la que se ha podido arrepentir es porque el Espíritu Santo ha venido a convencerlo de pecado. Que si el Espíritu Santo no hace ese trabajo, la persona nunca se arrepiente. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo previamente tuvo que venir a convencernos de eso, porque Él es que convence de pecado. Si Él no hace nada, nos quedamos en nuestros pecados. El Espíritu Santo le da seguridad al creyente. En Romanos 8, del 15 al 16, habla de eso, de que me da testimonio, testifica a mi espíritu que soy salvo, que soy de Él. ¿Cómo Él hace eso? Bueno, la palabra no explica el cómo, sí explica el qué, y es que Él nos da esa seguridad. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. La palabra de Dios dice en Romanos 8, del 26 al 27, que cuando no sabemos cómo orar, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay ocasiones, y algunos de ustedes de los que están aquí me han oído orar en 2 o 3 ocasiones, donde verdaderamente yo no he sabido cómo orar porque la situación era compleja, no estaba seguro, y simplemente dije, Señor, tu palabra dice que cuando yo no sé cómo orar, tu Espíritu intercede por mí. De manera que mi única oración en este momento es que ese Espíritu haga su trabajo, que interceda por mí. En el nombre de Jesús, amén, terminé. He orado así. Algunos de ustedes me han oído orar así. Eso es lo que la palabra dice, que cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu intercede por mí. Esa es la razón por la que yo decía ahorita, hemos complicado la oración. Porque aun cuando yo no sepa, Señor, yo no sé cómo orar, relájate. Que hay alguien que sabe cómo orar y mora dentro de ti. Eso es lo increíble. Entonces acudamos a Él para que Él lo pueda hacer. La regeneración. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino? Y digo, quizá para algunos estos textos son muy familiares y para otros no, porque esta es una invitación que hemos hecho abierta y hay personas de diferentes niveles de preparación y de entendimiento. En Juan 3 se habla del nuevo nacimiento. Nicodemo viene donde Cristo y Cristo le dice a Nicodemo, en verdad te digo que si no nace de nuevo no verás el reino de los cielos. Y Nicodemo está como, ¿qué? ¿De qué le está hablando? Y Cristo le estaba hablando de la necesidad de ser regenerado, de ser transformado. Esa regeneración la hace el Espíritu Santo. Ese trabajo, esa obra es obra del Espíritu Santo. Este versículo está ahí, 1 Corintios 12:13, y quizás algunos han aprendido otra cosa, y quizás sea el primer tropiezo que tenemos controversial, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu. La palabra de Dios dice, de forma categórica, que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Entonces la idea de que unos han sido bautizados por el Espíritu y otros no sale de la Biblia. La Biblia afirma que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Algunos han dicho que la evidencia del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas. Y que por tanto, si usted no ha hablado en lengua, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Para comenzar, el bautismo del Espíritu es algo que todo creyente ha tenido. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 12:13, usted no es creyente. Del don de lengua hablamos ahorita, no vamos a entrar en esa controversia.